definitiva es la base para que la organización se desarrolle. Recursos humanos bien seleccionados, entonces van a aportar, en este caso, de forma contundente a la organización. Básicamente lo que pretendemos es conseguir herramientas con este tema. Lo que vamos a hacer es conseguir herramientas que nos van a permitir hacer esa administración eficiente del personal, ¿no? Son la base para hacer justamente este trabajo que hemos mencionado. Dice un análisis de trabajo y descripción de puestos bien realizados, consensuados y juiciosos van a dar como resultado una simplificación de las tareas propias del sector de la organización. Es decir, gran parte del trabajo, gran parte de la labor que se estila en este caso hacer en el área de recursos humanos estaría, si vale el término, ya podemos hacerla si es que hacemos un trabajo bien responsable en esta parte. Entonces, creo yo que lo fundamental está en que las personas que vayan a hacer este tipo de trabajo, ¿sí?, estos requerimientos de la información que se tienen que hacer, sean personas también preparadas. No cualquiera podría agarrar y hacer un análisis de descripción de puestos de trabajo. El propósito de la organización de una empresa es dar a cada persona un puesto específico, diferente, separado, asegurándose de que esta persona que sea asignada a este puesto de trabajo esté coordinado de tal forma de que la organización cumpla los objetivos que se ha previsto. Las organizaciones no son afines, aún se desempeñan en el mismo campo de acción, ¿no es cierto? No son afines, sino que son un medio para alcanzar ese fin. Ese fin es el logro de algunas metas que se han establecido, y estas metas, lógicamente, de organización en organización cambian, ¿no? Por tanto, dice ahí, una organización, ¿no? Vamos a definir el concepto de organización. Hemos hablado de organización. Una organización, apenas se nota, ¿no? Una organización está integrada, ¿sí?, por personas que desempeñan trabajos diferenciados, que están coordinados. Alguien tiene que coordinar ese trabajo para contribuir a esas metas organizacionales de los grupos. ¿Está bien? La manera más común de describir aquello es utilizando, no se nota allá arriba, un organigrama, ¿no es? Organizaciones a través de esta herramienta que la hemos ido mencionando a lo largo de los días, ¿no es cierto? Organigrama. Es una instantánea, dice, de una organización, y esto es importante, ¿no? Porque en esta asignatura una herramienta básica para trabajar es justamente un organigrama. El estudiante debe tener claro qué es lo que es un organigrama, tipos de organigrama, cómo se representa, cuando hacemos referencia a niveles jerárquicos, por ejemplo, el estudiante debe comprender a cabalidad aquellos criterios que no son propios de esta materia, sino de una materia anterior, ¿no? Entonces les pido por favor que tengan especial atención en estos conceptos y le den una repasada a lo que son los organigramas, tipos de organigramas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos muestra, dice, el esqueleto de la estructura organizacional, y es eso lo que ayer un poco les había pedido, ¿no? Si bien en el organigrama, dice ahí, nos dice todo sobre la organización, esto en parte es falso porque no nos dice todo, ¿no? Describe especificaciones de cada puesto en términos de actividades y responsabilidades reales cotidianas que se espera que la persona que ocupa el cargo sepa manifestar. En todo caso, esta información no está, es decir, si ustedes me muestran el trabajo o el organigrama que les he pedido que busquen, o los organigramas, en ninguno se describen actividades, tareas, labores, etc. Pero de hecho, ustedes deberían saber que sí es posible hacer
una descripción general, incluyendo el nombre, el título o el cargo que se le está dando al puesto de trabajo y alguna descripción general. Eso es posible. Entonces, por eso es que les pedimos que ustedes hagan una revisión de estos conceptos previos, ¿no? Porque este organigrama nos tiene que dar esa información inicial previa, no a detalle, en absoluto. No se puede conseguir esta información a detalle, pero sí se puede conseguir información a grandes rasgos. Por eso es que esa última parte que les he preguntado el día de ayer, voy a ver cómo han salido de esa cuestionante que decía funciones. Porque las funciones ayer hemos aprendido que pueden ser retribución, puede ser administración de personal, puede ser, ayúdenme, retribución, administración personal, función desarrollo de personal, función, de acuerdo a ustedes, administración, relaciones laborales, perfecto, sociales, pero eso hemos dicho que no es muy afín o común a todas las organizaciones. Pero ¿qué me habrán respondido? Es que quiero un poco intentar establecerlo, porque a partir del organigrama estoy seguro que no puedo yo establecer aquello, pero sí puedo tener una idea, les decía, en qué área me desempeño, cómo está, dónde está ubicado el Departamento de Recursos Humanos. Ahí sí puedo yo a partir de eso incluir una posible otra función diferente a las que hemos mencionado. Si es que tú me has repetido función retribución, función administración de personal o lo que fuese que hemos mencionado ayer, estaría mal pues, esa respuesta, ¿no? Estaría mal. Pero el objetivo de un organigrama es justamente ese, proveernos información. Desempeña un papel informativo y sobre todo esto es importante, ¿no ve? Para lo que vamos a hacer. Atiende todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles jerárquicos o de jerarquía y la relación entre ellos. Esta partecita, esta y parte de la anterior diapositiva son estrictamente conceptos de organigramas. Por lo tanto, si yo te he establecido una pregunta en este sentido, tendrías que ir a utilizar estrictamente el criterio, el concepto de organigrama para poder responder, ¿no es cierto? Cuando desarrollemos el capítulo 7, 8, 9, vamos a ver temas de valoración de puestos donde hay que jerarquizar la organización por los puestos de trabajo en función al cargo que ocupan. Entonces ahí vamos a obtener las relaciones, los elementos que relacionan unos y otros puestos y vamos a ver la jerarquía de cada puesto en relación a los demás. Justamente eso es lo que hace el organigrama. Entonces un análisis previo de esta situación nos va a dar un pantallazo de cómo está nuestra organización. De hecho, a estas alturas ya podríamos discutir con algún material que han presentado si la situación de recursos humanos es la que se dice, ¿no ve? No lo digo yo, digamos, no lo dice este profesor, lo dicen muchos autores que coinciden en que la forma más racional de manejar, de que se maneje el recurso humano dentro de una organización, es justamente dependiendo de la gerencia general. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? ¿Han encontrado que el recurso humano en nuestro medio depende de la gerencia general? No, es una unidad en línea, ¿no ves? Sí, eso es lo que han encontrado. Así funciona en nuestro medio. Y eso es lo que le da ese plus que no debería tener recursos humanos dentro de la organización. Es una unidad donde hay que rendirle todavía pleitesías, ¿no es cierto? Y es quien por su lado define quién y cómo. Y no es así, es al revés. Es a través de la estructura jerárquica más alta que se van a tomar decisiones, no recursos humanos, no debería tomar recursos humanos decisiones. Entonces, ¿en qué se convierte el área de recursos humanos? En un área ligada estrictamente a la corrupción. En nuestro medio es eso. O sea, solo el responsable de recursos humanos sabe qué es lo que hace para
contratar a determinada persona. Nadie más. ¿Por qué? Porque le han dado ese poder de ser un jefe de línea, ¿no ves? Eso es lo que decide. El de producción va a definir qué materia prima es la que necesita, qué materia prima es la que es más afín a su proceso, la que le conviene, y producción toma esa determinación bajo su riesgo. Nadie le puede decir nada y meterse en lo que hace producción. No puede venirse el de contabilidad, el de ventas, el de administración a decir, no compres esa materia prima, es muy cara. ¿No ve? Entonces pasa lo mismo con el área de recursos humanos. Si recursos humanos es una unidad en línea, entonces ellos deciden a quién contratar. El requerimiento pasa por una simple necesidad de recursos humanos en alguna determinada área de la organización, y es a partir de eso que recursos humanos toma la determinación. Ese es el motivo por el que nuestras organizaciones fracasan. Y fracasan, digo, porque ahora nos vamos a dar cuenta que si bien existe un perfil, digamos, general sobre el cual se puede trabajar en términos de requerimiento, no había sido esa la forma, no es ese el procedimiento ni la metodología para justamente ver quién se hace cargo de un puesto de trabajo. Entonces, eso es lo que tendríamos que saber en relación a los organigramas, pues, ¿no ven? Entonces hay que nomás echarle una mirada porque esto es importante. Y no es importante porque la materia, sino un industrial, un electromecánico, a partir de observar un organigrama ya puede encontrar deficiencias. Si diseño depende de no sé qué cosa, ¿no ve?, que no corresponde, entonces obviamente un profesional puede observar pues aquello. Y aquí me voy a centrar en el área de recursos humanos porque eso es lo que me interesa, ¿no ve? Si recursos humanos es una unidad independiente, decide, pues, le están dando el poder para que decida lo que le parece. Y eso no es correcto. Quien tiene que decidir es la alta estructura de la gerencia. El gerente general tiene que decidir quién corresponde. Pero aquí existe también, y seguramente tocaré este tema cuando toque hablar del capítulo 5, ¿no es cierto? La pregunta es, yo como recursos humanos he hecho el trabajo de selección y tengo al ganador, le voy a llamar así, al ganador, ¿no ve? Y típico, ¿no ve? El gerente de recursos o el gerente de la organización va, le ve y le dice, no me gusta esta persona. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿No ve? Entonces, ahí nos vemos en conflictos porque el trabajo que estás haciendo, ¿no es cierto?, se puede ver de alguna forma truncado por una decisión que en términos de responsabilidad, tú como responsable de recursos humanos no deberías asumir. ¿Sí? Entonces van por ahí, ¿no ve? Fíjense que ese video que les he pasado, el primer cortometraje, es bien contundente, ¿no? Habla del acoso laboral, habla de la formación y desarrollo del recurso humano, ¿cierto? Imagínense, entonces, ese es el común denominador de las organizaciones, no pasa allá, ¿no? Un video que no corresponde a esta realidad, pero ese video nos muestra que esa es la realidad a la que nos sometemos. Y no quisiera contarles qué es lo que pasa cuando se trata de entrevistas de trabajo aquí en el medio. Hay entrevistas fantasma que lo único que hacen es deleitarse cuando hacen un requerimiento de personal, especialmente chicas, y las chicas cuando van a una entrevista de trabajo es impresionante, van y se hacen cepillar el pelo, se pintan las uñas y pues bueno, hay que ver si esa es la forma de, ¿no ve? ¿Se han preguntado alguna vez cómo iría yo a una entrevista de trabajo? Y pasa lo mismo con los varones, ¿no ve? O el otro extremo, vas con picho y abarcas, discúlpame, pero esa es otra realidad, ¿no ve? Yo no sé quién se ha inventado este pantalón con reflectivos, la camisa con reflectivos, que realmente a mí me espantan. Yo creo que ojalá no
como dice el dicho, no escupes arriba, porque te puede caer. Ojalá no me toque ponerme esa vestimenta porque no me identifico, o eso me identifica a un trabajador X cualquiera. La pregunta es cómo se diferencian los ingenieros de los técnicos, de los operarios, si es la misma ropa. ¿Qué? El casco, dice. ¿Y acaso usas casco? Pero los que han viajado por Santa Cruz han visto cómo dirige el ingeniero de la Chinohidro el trabajo, ¿o no? Tantos meses, años que han estado trabajando en el sillar. ¿Han visto al ingeniero? No. Y el ingeniero es como las novelas chinas que vemos, un tipo así, echado a su novela. Es solo la presencia. Cuando ven a alguien, uy, él debe ser el ingeniero. ¿No ven? Así tendríamos. Pero no sé, aquí hemos entrado a esta realidad que no nos diferencia nada. Parece que el ingeniero, claro, y es lo que les dije el otro día, aquí, a diferencia de otras facultades, no nos peinamos, no nos bañamos, no dormimos, estudiamos. ¿Sí? Pucha, y en otras facultades, antes de venir, se pelo bien, traje las uñas en su lugar. Sí, hoy, estos días más bien no están viendo mis manos muy maltratadas, porque a veces vengo con las manos negras, con las uñas pintadas de color, y es porque hay que hacer trabajo. El ingeniero trabaja, ¿no? Depende en qué área, ¿no ve? Pero así somos los ingenieros, ¿no ve? Entonces, este tema me preocupa a mí, me preocupa porque de alguna forma, en algún momento tenemos que cambiar. Ustedes, organigramos. Hay que darle una repasada. ¿Está bien? Estos nos muestran, dice, las líneas de mando, los tipos de departamentos que existen, la dependencia que existe entre ellos, permiten conocer a cada empleado, y esto es importante, ¿no ve? Claro, y aquí la pregunta sería, ¿y el responsable de recursos humanos tiene que conocer a todos? Sí, es obligación de que el responsable o los que ocupan un puesto de trabajo en el área de recursos humanos conozcan a todos y cada una de las personas de la organización. El título de su puesto y el lugar del puesto de trabajo dentro de la organización. Sin embargo, dice, esta información no es suficiente para tener una idea cabal, eso es lo que les dije hace un momento, ¿no? Por sí solo los organigramas no nos van a dar la posibilidad de tener toda la información, pero sí vamos a extraer información importante y suficiente para tener una idea. En todo caso, esto es lo que hemos estado pidiéndoles siempre, que hacemos un trabajo. A partir de ahora, esa va a ser la premisa. No podríamos no manejar la información utilizando un organigrama, ¿está bien? A partir del capítulo 5, 6, 7, 8, 9, la información básica llega a ser un organigrama, ¿sí? En este organigrama no se describen las especificaciones de cada puesto, es decir, qué deberes y responsabilidades existen para cada puesto de trabajo, para cada cargo, y los requisitos necesarios para ocupar ese puesto de trabajo. Esa información no se la puede avisorar en los organigramas, ¿no ve? Si no, pues nuestros organigramas serían hojas y hojas de información, ¿no ve? Entonces, de hecho, esta última parte es la que nos interesa, ¿no ve? ¿Qué deberes, qué responsabilidades se tiene para determinado puesto de trabajo y qué requisitos exige ese puesto de trabajo para ocupar el puesto de trabajo como tal? Y los requisitos pueden ser varios, ¿no ve? Pueden ser varios, ¿no? Puede ser experiencia, pueden ser conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, les voy a pedir que, a ver, si esto está de más, ahí está la puerta. Porque no los voy a tolerar que estén hablando, no sé qué cosa. ¿Sí? No trato yo con niños. Yo venía a tratar con personas que quieren algo de formación y bueno, eso es lo que me interesa. Así es que por favor, les voy a pedir que se moderen desde que han llegado, están hablando, y yo cuando me enojo, me enojo. No me he enojado, ¿no?
y cuando realmente me enojo. ¿Sí? Así es que yo, todo bien hasta por ahí, pero ya superan el límite y ahí sí me tendría que tener miedo. Pero después no, todo bien. A ver, organigrama. Ahora vienen conceptos de puesto, cargo, etcétera, que son importantes diferenciarlos, ¿no ves? No, la diferencia no es sustancial, a pesar de que en el medio laboral, puesto, cargo, indistintamente son manejados, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una diferenciación básica, ¿no? El concepto de puesto se basa, dice, en nociones de tarea, obligación y función. El puesto tiene que ver con tarea, con obligación y con función. Tarea, y vamos a definir cada uno de ellos, ¿eh? Tarea es una actividad individual realizada por el ocupante del puesto de trabajo, atribuida generalmente a puestos simples y repetitivos, como montar una pieza, etc. ¿Cierto? Entonces, esa es la tarea, ¿sí? ¿Se entiende? Puestos simples, repetitivos y, en este caso, actividades manuales que nos permiten hacer algo muy básico. Obligación es toda actividad individual realizada por el ocupante del puesto de trabajo, atribuida, dice, a puestos de trabajo un poquito más diferenciados, como por ejemplo, ya llenar un cheque significaría que, ¿no? Hacer un requerimiento de material, un pedido de materiales, ¿sí? A ver, para el pedido de materiales necesito tornillos. ¿Se estará bien el pedido de materiales? Electromecánicos, pues ahora en acción. Tornillos, mi pedido de material. ¿Qué? Ya, ¿qué necesito además? Cantidad, medida, ¿no ve? De tal diámetro, de tal largo, etcétera, ¿no ve? Y ahí necesito para llenar este pedido de material, necesito algo más. Y eso es criterio aquí, ¿no ve? Por lo tanto, una obligación es aquello que puedo hacer rutinario y cotidianamente, pero en este caso necesito algo más, y eso es criterio. Una obligación, dice, es una tarea un poco más compleja, más mental y menos física, dice. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ve? ¿Sí? Más mental y menos física. Mientras que función es un conjunto de tareas u obligaciones, es lo anterior. ¿No ve? Conjunto de tareas o obligaciones ejercidas de manera sistemática, reiterada por el ocupante del puesto de trabajo. Es decir, repetidamente, ¿no? Eso es la función. Que puede ser una tarea o una obligación, ¿sí? Puede realizarse por una persona que, sin ocupar el puesto de trabajo, desempeñe provisional o definitivamente una función. Para que un conjunto de obligaciones se constituya en una función, es necesario que haya una reiteración. Entonces la función tiene que ver con lo repetitivo. ¿Está bien? Puede ser tarea, puede ser obligación, pero de forma repetitiva. A eso se conoce con nombre de concepto. Y puesto es el conjunto de funciones, tareas o obligaciones con una función definida dentro de la estructura organizacional. Es decir, el puesto de trabajo tiene que ver con la función que realizan los ocupantes del puesto de trabajo, pero además tiene que ver con que este puesto de trabajo, esta persona ocupe un puesto de trabajo dentro de la organización, dentro del organigrama. Eso es importante para ser considerado como un puesto de trabajo y estar dentro de la estructura de la organización. Por lo tanto, a eso es lo que llamamos puesto de trabajo. Indistintamente podemos hablar de puesto de trabajo o de realiza funciones dentro de la organización, ¿me entiende? La posición define las relaciones entre un puesto y los demás. El puesto se integra por todas las actividades que desempeña una persona, que puede ocuparse en un todo unificado y que ocupa una posición formal dentro de la estructura, dentro de la empresa. Ese es un poco el resumen de todo esto que se había mencionado. Ahora, cargo es otro concepto que hemos estado también manejando. Sí, puesto, cargo. Es el conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador, el cual puede consistir en varias tareas, como mecanografiar, archivar, dictado,
puede estar formado por una sola tarea o varias. Ese es el cargo. Fíjense que aquí parecería que la cosa está simplemente ligada a la tarea. Sí. Tiene que ver mucho con la tarea, con las labores repetitivas, sí, pero el cargo que ocupa está en relación a lo que hace. Mientras que las especificaciones del cargo, y esto quiero que le tomen especial atención, si hay que anotar algo, eso es lo que hay que centrar nuestra atención. Dice que las especificaciones del cargo son la lista de requerimientos o de requisitos humanos para que alguien ocupe el puesto de trabajo, es decir, qué estudios tiene primero. Pero más importante que es, ¿qué dice ahí? Las habilidades. Y más importante todavía que eso, la personalidad. Es decir, cuando voy a hacer un requerimiento de recurso humano, es falso que con un simple concurso de méritos o de currículum vitae alguien se pueda hacer de un puesto de trabajo. Porque sí, tiene que ver, sí tenemos que manejar hasta dónde y cómo se ha formado. Ya hablaré cuando toque este tema. Pero además dice que tengo que ver las habilidades, la personalidad y otros aspectos que le interesen a un puesto de trabajo en específico. Esto va a salir producto del análisis de puesto de trabajo o de cargos. ¿Sí? Entonces, esta lista de requisitos humanos es la que le interesa en esta parte a la Administración de Recursos Humanos, porque a partir de eso voy a especificar el cargo. ¿Sí? Claro, y es importante entrar a un concepto que definitivamente tiene diferencias muy sustanciales, pero pareciera que se confunde a la hora de hablar de los mismos. El análisis y descripción de puestos de trabajo dice que es la metodología básica y fundamental que va a contribuir a hacer realidad cualquier proyecto de empresa. Si han entendido esto, esta primera parte, aquellos industriales que se animan a hacer un proyecto de factibilidad, por ejemplo, yo no lo llamaría factibilidad, prefactibilidad más, porque si no, a ver, dame tu proyecto y voy a invertir la plata y si no funciona te meto a la cárcel o algo así, porque me has tomado el pelo, ¿ves? Pero dice, y deberíamos todos entender, que cuando vamos a hacer un proyecto de factibilidad, por ejemplo, tiene que haber un acápite relacionado al recurso humano, personal o lo que quieran llamarle, ¿no es? Y en esto es información básica y necesaria, dice, ¿qué cosa ahí? Un análisis y descripción de cargos o de puestos de trabajo que nos van a ayudar a describir justamente aquella información necesaria para hacer realidad una organización. Entonces no puedo hacer realidad la organización si es que no tengo este requerimiento. Es una herramienta metodológica que diseña y ordena el proceso de la actividad organizativa de la empresa. Y esto es lo que hace el análisis de puesto de trabajo a través de una descripción sistematizada de lo que hace el conjunto de trabajadores, de lo que hacen el conjunto de trabajadores de la empresa. Una descripción sistematizada. ¿Sí? Voy a describir sistemáticamente lo que hace cada trabajador en su puesto de trabajo.
El análisis de descripción de puesto de trabajo es un procedimiento metodológico que nos permite obtener información relativa al puesto de trabajo. El proceso de análisis y descripción de puesto de trabajo consta de dos pasos que deben identificarse y diferenciarse. Por un lado, el análisis del puesto de trabajo es el procedimiento de obtención de información que dice acerca de los puestos, determinar, se dice el contenido, aspectos, condiciones, requisitos que les rodean. Se analiza el cargo en relación a los puestos y a los aspectos más bien intrínsecos o extrínsecos, perdón. Lo que viene de afuera, dice, ¿no ve? Ex es de afuera, intrínsecos es de adentro, ¿no? Es decir, las especificaciones de un cargo, los requisitos exigidos al postulante, ¿no? Hace rato hemos dicho que justamente este análisis que se va a hacer es para obtener esta información. ¿Qué lista de requisitos se le debe exigir al ocupante, al futuro ocupante del puesto de trabajo, para que este pueda hacerse? Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación que se hará de los cargos para efectos de comparación. Este análisis, y esto es importante, es la base para evaluar, comparar, clasificar, ¿no es cierto?, a todos aquellos cargos con efectos de comparación a futuro. Y aquí no debo confundir y que esto quede bien establecido, por favor. Una cosa es el trabajo de admisión y empleo de recursos humanos, que es lo que no estamos haciendo ahorita. Yo no estoy hablando de contratar a nadie, pero sí estoy hablando que estas son herramientas para hacer ese trabajo posterior. Eso es lo que hay que entender, dejar claramente establecido. Hay distintas maneras de agrupar y organizar las tareas y los deberes, y habrá variaciones según se trate de puestos manuales, de oficina, de producción, y eso es lo que tengo que saber hacer ese proceso. Las principales categorías de análisis que se podrían incluir son, por ejemplo, y esta lista básica es la que hay que apuntarse, por favor, porque cuando tengamos que hacer un trabajo, esto es más o menos lo que tendríamos que saber. ¿Qué procedimientos, equipos y materiales ocupa el empleado o debe conocer? ¿Qué problemas y solicitudes típicas en su trabajo son las que va a recibir? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad en el cargo que ocupa? La magnitud de la discreción, de repente, es importante. Periodo de control, si es que existe. Normas de desempeño, carga de trabajo, relación, interfaz del cargo, supervisión, relaciones de dependencia, periodos de calificación, prueba, adiestramiento, condiciones de trabajo, peligros, promociones, oportunidades. Entonces aquí, si nosotros empezamos a hacer un trabajo de análisis y descripción de puesto de trabajo, y propiamente en el análisis, lo que voy a ir a verificar son estos elementos. De repente no todos, cada puesto en concreto estará ligado a algo, ¿no? Por ejemplo, este puesto de trabajo no supervisa a nadie y no tiene dependientes, ¿me entienden? Entonces sería irrelevante hablar de aquello, pero sí tendría que ver mucho en qué procedimiento utiliza para hacer su trabajo, su labor diaria, si utiliza o no utiliza materiales. Estos elementos son la base para la obtención de esa información, que es en definitiva lo que estamos buscando. Como dice acá, el análisis de puestos de trabajo tiene una estructura que refiere a 4 tareas que debemos saber. Por ejemplo, las condiciones o los requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas y condiciones de trabajo. A eso se resumiría entonces, ¿no? Este tema de los requisitos lo vamos a ir manejando recurrentemente de ahora en adelante, ¿no? Estos requisitos necesariamente tienen que ir ligados a ese concepto que hace rato les dije, ¿no? Las especificaciones del cargo tienen que ver no solamente con la formación, sino también tiene que ver con las habilidades, con la personalidad y otros, ¿no?
Claro, los temas, los requisitos intelectuales seguramente los comprendemos a partir de la información que provea en términos de su conocimiento, ¿no ve? Y los requisitos físicos no son importantes, sí, en algunos puestos de trabajo sí son importantes, ¿no ve? ¿Sí? De repente no necesitamos que el gerente sea un grandote que todos los días esté parando en el gimnasio, ¿no ve? Todo lo contrario, de repente es una persona de 1,20 de estatura, ¿no es cierto?, que apenas tiene condiciones físicas importantes, pero sí necesitamos que tenga una cabeza ahí, y eso es sí, ¿no ve? Claro, y ahí, por ejemplo, también tendrá también mucho que ver las condiciones de trabajo. No todos los puestos de trabajo se desempeñan en condiciones, digamos, normales, ¿no? Hay condiciones especiales, y si yo me pongo a discutir el tema de las condiciones para los altos directivos, imagínense que la oficina no tenga calefacción, por ejemplo. De repente uno diría así, pero a ver, ese cargo involucra también cierto tipo de condiciones, ¿no? Que por lo menos haya café, ¿no? Que alguien me traiga el café, que alguien me ordene la oficina, ¿no? Así es, ¿no? La gerencia. Entonces, que van a trabajar en algún puesto ejecutivo, van a ver que es lindo, ¿no? Botón, señorita, prepáreme el café, por favor. Lindo, ¿no? Señorita, hay que recoger la taza, limpiar, una belleza. Aparte de que he visto que en este tipo de trabajos más eficientes son los varones, en ese tipo de trabajos, es decir, para limpieza, para preparación de café y todo lo demás, son mejores los varones. Comprobadísimo. Cada una de estas áreas está dividida en factores de especificaciones como, por ejemplo, experiencia, por ejemplo, en el área de requisitos intelectuales, experiencia en el área de requisitos intelectuales. Estos factores de especificación son referentes, nada más, son referentes que les van a permitir analizar una gran cantidad de cargos, ¿no? Sí, porque se puede analizar aquí al portero, a la secretaria, al vendedor, etcétera, ¿no es cierto? Y lógicamente dentro de estos requisitos se los puede englobar a muchos, en realidad casi a todos, ¿no? ¿Sí? De manera objetiva. Son verdaderos instrumentos de medición constituidos de acuerdo a la naturaleza de los cargos. Si la naturaleza de los cargos que van a analizarse varía, entonces varían esos factores que se van a considerar, ¿no? Sino también van a variar en su amplitud, en sus características y otros elementos, ¿no? Que claro, esto, si uno se pone a pensar, diría, pues parece compleja la cosa. Sí, pues es compleja, porque aquí, para que realmente uno se ponga a hacer este trabajo de analizar y describir un cargo específico, ¿no es cierto?, debe haber mucho conocimiento, debe haber mucha expertise en lo que va a hacer, no cualquiera lo hace. Aquí un otro elemento que sale a relucir es, ¿y este trabajo de análisis y descripción de puesto de trabajo, quién lo hace? ¿Lo hace recursos humanos? ¿Lo hace alguien de recursos humanos? Esa es una pregunta que debemos responder al final del capítulo. ¿Quiere por ahí una idea? Por otro lado, la descripción de puesto de trabajo es un documento que recoge información. Al igual que el otro, vamos a permitirnos establecer información. Una pregunta típica que surgía en esta parte es, con el análisis de descripción de cargos, ¿qué es lo que obtienes? Un documento. Claro. Un documento. La descripción del puesto, más que todo, tiene que tener en cuenta el empleo que debe entrar. ¿Cuáles son los que tienen que hacer en el puesto? Sí, pero ya estás desfasando mi pregunta. O sea, ¿qué obtienes con el análisis de descripción de puesto de trabajo?
No te he dicho que me definas qué es la descripción o qué es el análisis. Un documento. Aquí está la respuesta, ¿no es cierto? Recoge información. Ambos casos, lo que voy a hacer es recolectar información. ¿Sí? ¿Y para qué es importante esta información? Pues justamente hace ratito nos han dicho para efectos de comparación. ¿Sí? Para efectos de comparación. Entonces, información obtenida quedando reflejado el contenido del puesto, responsabilidades, deberes. La descripción de cargos está orientada, por otro lado, la descripción de cargos está orientada hacia el contenido, es decir, hacia los aspectos intrínsecos. El análisis, extrínsecos. La descripción, intrínsecos. ¿Está bien? Es considerada como fuente de información básica para toda la planificación de recursos humanos en aspectos referidos a la selección, adiestamiento, carga de trabajo, incentivos, a la administración salarial, entre otros temas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, aunque ustedes no crean, uno va de la mano de otro. ¿Sí? Si bien se puede diferenciar lo que en definitiva buscamos haciendo el análisis o la descripción, ambos elementos creo que en conjunto funcionan y marchan mucho mejor para lo que queremos, ¿cierto? Entonces, es fuente de información básica. En consecuencia, esta información recolectada es la enumeración detallada de las tareas, atribuciones del cargo que ejerce el ocupante del puesto de trabajo. ¿Qué hace el ocupante del puesto de trabajo? ¿Vale? ¿Qué tan repetitiva es la actividad que desarrolla cuando hace el ocupante del puesto de trabajo lo que dice que hace? Los métodos aplicados para la realización de las distintas o de las atribuciones o las tareas o lo que se le ha asignado, ¿cómo hace? ¿Cómo hace el ocupante del puesto de trabajo? Y los objetivos del cargo, es decir, ¿por qué hace esa determinada labor? Entonces, la información que se va a obtener a partir de la descripción estarían ligados a estos aspectos. A responder estas preguntas: ¿qué hace el ocupante del puesto de trabajo? ¿Cuándo hace el ocupante del puesto de trabajo lo que dice que hace? ¿Cómo hace? ¿Qué herramientas y cómo se utiliza? ¿Y por qué hace? ¿Sí? ¿Está bien? Esto está entonces ligado a la descripción. Toda esta información nos va a ayudar a la elaboración del inventario de los aspectos significativos del puesto de trabajo, del cargo y los deberes y responsabilidades del mismo. Por eso viene a hacerse referencia de lo intrínseco, es decir, propio al puesto de trabajo. Dice, la descripción del puesto de trabajo debería ser en un caso ideal, es decir, distinguir la cantidad de contenido prescrito y discrecional de cada cargo. Es decir, debería diferenciar perfectamente aquello que vamos a conseguir como información. Por un lado el análisis y por otro lado la descripción. La descripción es más específica, ¿no? Tiene que ver con aspectos propios ligados al puesto de trabajo. Si, por ejemplo, y aquí nos dan un ejemplo para terminar de entender esta idea, un vendedor, simplemente un vendedor estándar, digamos así, presentará un informe semanal de las visitas, mientras que un vendedor con experiencia y más capacidad podría emplear su discreción para informarle, por ejemplo, a gerencia acerca de las condiciones cambiantes del mercado, ¿no? Los orígenes, posibles medidas correctivas, es decir, algo más si conoce más acerca de lo que realmente significa ocupar un puesto de trabajo, ¿no ves? Entonces esa es la diferencia básica entre simplemente tener a alguien que por efectos de necesidad lo hemos contratado o realmente tener a alguien que sí le interesa y le gusta su puesto de trabajo, ¿no ves? Esta persona podría decirnos, no, ¿sabe qué? La tendencia es que la gente no quiere el producto. Entonces rápidamente innovaremos, haremos el mismo producto, le cambiaremos, no sé,
las características. En resumen, dice, la descripción del puesto de trabajo está orientada hacia el contenido del puesto de trabajo, es decir, intrínseco, ¿verdad? Es decir, hacia los aspectos intrínsecos del texto. Una vez, y todavía no hemos dicho cómo vamos a obtener, si bien hemos dicho aquí lo que la gente tiene que entender, es que haciendo un análisis de descripción de puesto de trabajo, ¿qué es lo que vamos a obtener ahora sí? Información. Para la descripción de... Haciendo un análisis de descripción de puesto de trabajo, lo que voy a obtener es información. ¿Relevante para la empresa? Sí. ¿De qué cosa? De aquellos aspectos intrínsecos y extrínsecos que hacen al puesto de trabajo. Es decir, lo que debería saber hacer el ocupante del puesto de trabajo y el tipo de persona que debería ocupar el puesto de trabajo. ¿Sí? En este caso, el análisis se hace para todo el programa o solamente para todo el puesto que tienen que tener. Sí, excelente la pregunta, ¿no ve? A estas alturas uno diría, ¿y este trabajo a dóndecito tengo que hacerlo? En realidad es un trabajo que hay que hacer en toda la organización. Pero haremos resumen al final, y está bien la pregunta porque viene a corroborar. En todo caso hay puestos más críticos. Obviamente cuando se va a hacer un trabajo en el área de recursos humanos, hay que pensar que al igual que otros trabajos involucran dinero, ¿no es cierto? Es decir, si la economía de la empresa, por ejemplo, no es de las mejores, se sugiere que, por ejemplo, aquellos puestos críticos sean los primeros en ser trabajados mediante el análisis de descripción de los mismos, ¿no es cierto? Pero si la salud de la organización es económica, ¿no? Es estable, etc., entonces se puede pensar en hacer un trabajo en toda la organización. A ver, hemos obtenido información, no nos han dicho todavía cómo tenemos que obtener información, enseguida les vamos a decir cómo, pero ahora la pregunta es, obteniendo esa información, ¿qué hago? ¿Qué usos? ¿Para qué he obtenido esa información? Por ahí nos han dicho, es un listado de los deberes y obligaciones, no sé qué cosa. Y entonces, ¿ahora qué hago? ¿Para qué me sirve esa información? Por eso vienen ahí un poco reunidos los usos que le vamos a dar. Y los usos que le vamos a dar son varios. Fíjense que hacer este trabajo no es solamente pensar en lo primero que dice ahí, admisión y empleo de recursos humanos o de personal. Si bien es lo más contundente, es donde más provecho le vamos a sacar a este trabajo previamente hecho. Existen otros que definitivamente también tienen su propósito. Cuando yo agarre y tenga hecho un análisis de descripción de puesto de trabajo para un puesto en específico, esta información me va a servir para considerar, como dice ahí, una norma que me va a permitir comparar al resto de los estudiantes. Les cuento la historia. Esta persona que ocupa un puesto de trabajo se ha retirado, lo hemos retirado, se ha ido, ha denunciado o lo que fuese. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Contratar, reponer este ítem, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en primera instancia? Para hacer esta contratación tengo que tener esta información. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer la comparación con esos postulantes, aspirantes a ocupar este puesto de trabajo y de esa forma vea quién se ajusta o se acomoda mejor a esto que necesita. Por lo tanto, uno de los primeros usos que le voy a dar a esta información es justamente cuando yo tenga que hacer admisión y empleo de recursos humanos nuevos dentro de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, cuando voy a pensar en hacer trabajo de desarrollo de personal. Y el desarrollo, la capacitación y el desarrollo están ligados al crecimiento personal de los individuos, de los trabajadores dentro de las organizaciones. Es decir, que sepan hacer cada vez mejor lo que se les ha encomendado que hagan. Para eso voy a desarrollar el recurso humano. Tendré que invertir en capacitación, adiestramiento, formación del recurso humano. Por eso es que esta descripción que tengo de haber hecho ya este trabajo,
me va a servir para establecer deberes, obligaciones, equipos usados, etcétera, de tal forma de que yo pueda establecer dónde existen limitaciones y poder trabajar ahí temas de adiestramiento, capacitación y formación en el área de ética. Más adelante se va a hablar en el capítulo 7, 8, 9 de la valoración de puestos, y justamente este análisis y descripción de puestos de trabajo me va a servir para hacer una valoración de esos puestos, es decir, encontrar un valor monetario en función a eso que dije que hace. Hasta ahí creo que tiene su aplicación importante. Y no menos es la evaluación del mérito desempeño laboral, un poco más adelante, capítulo 12. Yo diría, más que utilizar el análisis y descripción de puestos de trabajo, que es una descripción, un listado de deberes y obligaciones muy detallado, ¿no es cierto? En este caso es más conveniente utilizar para efectos de evaluación, si bien esta es la base, ¿no es?, el llamado manual de funciones. El manual de funciones, si ustedes quieren, es una síntesis de lo que representa el análisis de descripción de puesto de trabajo. En realidad el manual de funciones sale de ahí. Eso es lo que, por favor, métanse a la cabeza. Un análisis y descripción de puestos de trabajo es la base para elaborar el manual de funciones. ¿Sí? Dice un poco más atrás. Pero, a ver, yo diría que en vez de utilizar el análisis de descripción de puestos de trabajo para hacer la evaluación del mérito de desempeño laboral, yo utilizaría el manual de funciones. Pero el manual de funciones viene del análisis y descripción de puestos de trabajo, por lo tanto, sigue siendo la base para justamente hacer la evaluación. Esto es lo que se te ha encomendado, estos son los objetivos o metas que se te ha planteado y cuánto de eso has cumplido para que yo pueda establecer una evaluación racional del trabajo, del aporte que haces. Esa es la pregunta, ¿no? Después ya menos situaciones también válidas, pero ya en menor escala, en menor valor. Para promoción y transferencia del recurso humano, ¿no es cierto?, la información del análisis de descripción de puesto de trabajo nos va a ayudar en el establecimiento de gráficos sobre canales de promoción del recurso humano. Para la organización, ya hemos establecido aquello, información establecida a través de un organigrama, por ejemplo, nos manifiesta, como dice ahí, organizaciones deficientes. Por lo tanto, esto habrá que reconfigurar y esta información también nos ayuda a eso, ¿no? Menos sustancial para la introducción. Aquí tiene un efecto sí importante. Sí, yo diría, yo debería subirlo esto un poquito más adelante. ¿Saben por qué? Porque una cosa es la inducción de personal, inducción, y otra cosa es la introducción de personal. La introducción de personal significa que yo tengo que agarrar y de alguna forma hacer que un trabajador nuevo se acople rápidamente a mi organización. En términos de eso, yo necesito proveerle información al trabajador nuevo de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces este análisis de descripción de puesto de trabajo hecho me va a servir para este tema. ¿Está bien? Para mejorar las relaciones industriales, también el análisis de descripción de puesto de trabajo nos va a decir qué hacer. Si, por ejemplo, existen modificaciones en las labores, en las tareas asignadas, entonces te podría revelarnos que hay situaciones que no están bien, ¿no? ¿Inducción qué sería? Ya, inducción te voy a enseñar ese concepto en el capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a ver el concepto de capacitación y desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo vamos a hablar
de formación de recursos humanos. Y dentro de la formación de recursos humanos está un elemento llamado inducción de personal. Entonces ahí te voy a enseñar el concepto de inducción. Así, tenlo ahí como qué será, y cuando lleguemos ahí ya la idea va a madurar y vas a entender qué es la inducción. Sí, pero aquí hemos hablado de introducción. Lo mismo, de introducción voy a hablar en el capítulo siguiente. ¿Sí? Capítulo 5, sí, voy a hablar en el capítulo 5 de introducción de personal. Sí, es bonito porque bueno, aquí es fácil entrar, ¿no?, a una aula y decir yo soy el profesor, ¿no ves? A mí no me nadie, ¿no ves? Pero a ver, anda a la empresa, yo soy el jefe. Tiene que ver con esos aspectos, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Está bien tu pregunta, muy bien la pregunta. Sí, les he preguntado en un examen alguna vez acerca de la inducción. Es un concepto complejo, difícil de manejar. No, o sea, sí, entender la inducción no es difícil, pero sí aplicar ese concepto para que eso funcione dentro de la organización es complejo. Está bien tu pregunta. Para el tema de relaciones industriales, es decir, se ha normalizado el trabajo, cualquier modificación significa violación de la norma y se puede establecer a partir de esa información aquella. Para hacer una revisión técnica del trabajo, tenemos establecido a través del análisis de descripción de puesto de trabajo qué es lo que se tiene que hacer y por ejemplo, rápidamente, si nosotros quisiéramos modificar aquello, tenemos la base, la información básica, que a partir de eso podemos establecer, como dice ahí, ¿qué cosa? Una modificación del trabajo para adecuar a quienes, a personas con capacidades diferentes, ¿no es cierto? Y antes no teníamos temor en decir discapacitado o, como dice el trabajador sin pedir, ¿no? Ahora es medio hasta racista decir discapacitado, ¿no? Entonces son personas hoy día con capacidades diferentes. Entonces la ley establece, por ejemplo, que en las organizaciones se tenga un porcentaje de personas con capacidades diferentes, en este caso, ¿no? Si no, pues el gobierno debería sancionar como empresa, ¿sí? Entonces es un aspecto que también hay que ver, ¿no? 5% dice, ¿no? 5% de personal. Entonces ahora respondo la pregunta. Bien, ya sé qué es lo que es el análisis de descripción de puesto de trabajo, tengo una idea, en realidad voy a ir a conseguir información, eso es lo que busco para establecer lo que se hace, lo que debería hacerse en un puesto de trabajo y el tipo de persona que debería ocupar el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, los usos que les voy a dar son diversos, uno de ellos, el principal, está ligado a la admisión y empleo del recurso humano, es la base, eso me sirve para justamente efectos de comparación, dice ahí, ¿no ve? Ahora, la pregunta es, ¿cómo realizo el análisis y descripción? Ambos conceptos están estrechamente relacionados. Justamente vamos a diferenciarlos cuando se trata de obtener la información. La descripción se orienta al contenido del puesto, ¿no es cierto? Ahí hacíamos referencia a las preguntas, mientras que el análisis pretende estudiar y determinar los requisitos para el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, existen varios métodos. Uno de los primeros métodos con los que vamos a hacer este requerimiento de información es a través de una observación directa. Es uno de los métodos más utilizados, es el más antiguo y es el más eficiente cuando se trata de trabajos simples y repetitivos. Dice además ahí cuando se consideran estudios de micromovimientos, ¿no es cierto?
que se llaman esos TERBICS, ¿sí? ¿Quién han llevado métodos? ¿Sí han llevado métodos? Se supone que todos deberían haber llevado métodos, ¿no? Los famosos TERBICS, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo voy a poder hacer observación directa de un puesto de trabajo con la finalidad de hacer eso que me han dicho que haga, obtener información de lo que se hace en ese puesto de trabajo, y de repente con la observación directa no voy a saber, por ejemplo, establecer a cabalidad qué tipo de conocimiento y experiencias tiene el ocupante de ese puesto de trabajo. Este es máster, lo voy a observar trabajando, este había tenido maestría. Eso no es posible, ¿me entienden? Observando, lo que voy a poder obtener es información acerca de lo que hacen, ¿no ve? Entonces, eso es lo que voy a registrar. Y seguramente la información complementaria la voy a obtener del file del ocupante del puesto de trabajo, ¿sí? El análisis del puesto de trabajo se efectúa observando al ocupante del puesto de trabajo de manera directa, dinámica, es decir, en pleno ejercicio de sus funciones, haciendo sus labores, mientras que el análisis del puesto de trabajo anota todos los datos clave de esa observación, ciclos de repetición, tipos de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esto dice ahí abajo que el analista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, va a registrar, va a hacer registro, pero para este efecto tiene que diseñar un formulario para la observación directa. ¿Sí? No es que va a observar y luego va a ir a sentarse, he observado esto, no. Va a ir a hacer la observación con un formulario previamente diseñado para el efecto y va a hacer los anotes correspondientes. ¿Todo bien? ¿Has desayunado bien? ¿Sí? ¿Qué cosita le has puesto? ¿Sándwichito? ¿Cafecito? Ah, está bien. Por lo menos has desayunado. Entonces, aquí alguna vez se me ocurrió preguntar cómo haría observación directa a una cajera de banco, alguna vez puse, ¿no? Y aquí hay algunos elementos que hay que resaltar dentro del concepto del uso de este método. Dice, este método me sirve para trabajar o para analizar puestos de trabajo simples y repetitivos. ¿Ve? Que definitivamente no requieran mayor grado de habilidad mental o destreza para que estos sean desempeñados. Es más, en una de las respuestas me venía algo así, ¿no es cierto? Voy a ir con sombrero y lentes de tal forma de que no se dé cuenta de que le estoy observando y voy a anotar. Entonces, aquí vienen cuestiones que hay que un poco aclararlas. De ahora en adelante, todos debemos entender que todos los trabajos en el área de recursos humanos deben ser de conocimiento de todos los empleados de la organización. ¿Por qué? Porque hemos dicho el día de ayer, en la clase de ayer, que los trabajadores dentro de la organización son crédulos y están mal informados. ¿Acaso no dice eso? O sea, ¿cuándo van a estudiar? Siguen en la teoría que dice usted, ¿no? Dice que los trabajadores son crédulos y están mal informados. Alguien hace correr el rumor de que están haciendo este trabajo para votar gente.
Listo. ¿No ve? Entonces, lo que tenemos que hacer, dice, es poner en conocimiento, y de ahora en adelante, insisto, todos los trabajos que se vayan a hacer en el área de recursos humanos. Entonces, si me preguntan aquí, ¿para qué estás haciendo este trabajo? Sí, te vamos a observar cómo estás trabajando, etc. Y la pregunta obvia y típica a esta altura es, ¿y para qué estás haciendo esto? ¿Qué le vas a responder? No, yo no puedo responder. ¿Así es? No. En el área de recursos humanos, los responsables de hacer los trabajos deben conocer a cabalidad qué es lo que se pretende hacer con determinado trabajo, tarea o labor que se pretende hacer. ¿Sí? Y tiene que saber explicar. ¿Y qué explicarían ustedes? Parecer un recurso. ¿Qué? Ya. Pero no sería más fácil que le digas, oye, no, pues quiero saber qué es lo que haces en tu puesto de trabajo, porque no tengo en ningún lado registrado qué cosa es lo que haces en tu puesto de trabajo y tu grado de formación o habilidades o experiencias o requisitos que te exige ocupar el puesto de trabajo? No podría responder. Y eso que en definitiva es el origen de ese trabajo. Claro que sí, pues, ¿ves? Claro que sí. Y después la pregunta obvia es, ¿y por qué? Y ahí sí podrías mencionar el efecto de desarrollo de recursos humanos. Ya te hemos enseñado los usos, ¿no ve? Que le puede estar desarrollo de recursos humanos. Para efectos de valoración, más adelante, cuando yo tenga la necesidad de hacer un trabajo de valoración para ver si efectivamente pagamos lo adecuado o no, yo tenga ese listado de deberes, actividades que realizas y me pueda servir eso como base. Entonces la justificación es plena, pues, es plenísima. No es que estos trabajos se hacen al azar porque se nos ocurre, no. Les he dicho, este es el punto de partida y si se dan cuenta, qué tan importante es este punto de partida. No había sido, como dice ahí, un simple listado, ¿no? Es la base realmente para hacer administración de personal. Lentes, gorra. El policía, ¿tú crees que te va a dejar pues entrar con gorra y lentes, no ve? Es más, o sea, si quisieras contarme algo así, yo diría, pues, iría a revisar las cámaras, ¿no ve? Estaría pues, se supone que no tienes que hacer ningún trabajo de recursos humanos de incógnito. ¿Por qué? Porque los trabajadores son crédulos y están mal informados. ¿Sí? Y es más, si tienes algo más de conocimiento, me vas a responder, no, un ratito. No puedo hacer observación directa sobre ese puesto de trabajo, porque ese puesto de trabajo requiere cierto tipo de otras habilidades que no son ligadas al tema estrictamente manual. Y eso yo no puedo ver, no puedo observar, ¿no es? Pero lo importante también es que hay que diseñar formularios. Y los formularios, mi pregunta sería, ¿los formularios para los distintos puestos de trabajo tendrían que ser los mismos? No, diferenciados para cada puesto de trabajo, uno diferente, ¿no es? Y ahora, ¿saben qué? La pregunta también sería, oye, entonces tengo que saber mucho si voy a analizar una secretaria, un soldador, un plomero, un cajero, no sé qué cosa. Oye, yo que voy a hacer el trabajo en el área de recursos humanos, de una descripción de puestos de trabajo, tengo que saber mucho para diseñar los formularios, para hacer observación, etcétera. Tendré que saber mucho, sí. De hecho, la pregunta que planteaba hace un momento, ¿y quién hace el trabajo
de análisis de descripción de puesto de trabajo no lo hace cualquiera, no lo hace siquiera el responsable de recursos humanos, lo hace un experto externo. ¿Sí? Eso es, alguien que conozca mucho. ¿No ves? Que tiene que ser parte del equipo de evaluación en el área de recursos humanos, sí, pues. No es que metas a alguien ajeno y dices, anda, haz tu trabajo, no. Es más recomendable para aplicar en trabajos manuales, sencillos, repetitivos. Algunos puestos de trabajo rutinarios permiten la observación directa, no permiten. A ver. Sí, permiten la observación directa, pues el volumen de contenido manual puede verificarse fácilmente con la observación. Dado que en no todos los casos la observación responde a las preguntas ni disipa todas las dudas, por lo general este formulario de observación directa va acompañado de una entrevista y análisis con el ocupante del puesto de trabajo o con el supervisor. Ahorita vamos a ver los otros dos métodos que ya están descritos ahí. Observación directa, cuestionario I, entrevista. ¿Está bien? Características, entonces, los puestos de trabajo de este método de observación directa. El analista de puestos de trabajo recolecta los datos acerca de un puesto de trabajo mediante observación de las actividades que realiza el ocupante del puesto de trabajo. La participación del analista de puestos es activa y del ocupante es pasiva, pero en relación a qué cosa? Al llenado del formulario de observación directa, no al trabajo, sino al llenado del formulario de observación directa. Entonces, el observador anota, está activo, mientras el ocupante es pasivo en relación a ese formulario, llenado de ese formulario de observación directa. ¿Ventajas con este método? Sí. Hay una velocidad importante en la obtención de los datos, no requiere que el ocupante de trabajo deje de realizar sus tareas, sus labores. Es aplicable en puestos de trabajo sencillos y repetitivos, correspondencia adecuada entre los datos y el análisis de puestos de trabajo, que puede ser un poco más adelante. Desventajas, costo elevado del trabajo, porque sí hay que disponer para cada uno, ¿no? La simple observación, en algunos casos, en algunos puestos de trabajo, no permite obtener datos importantes. Particularmente, esto va a suceder. De hecho, dentro de la estructura jerárquica más baja es fácil obtener la información con trabajos simples, repetitivos, pero más arriba es más difícil, ¿no ves? Entonces, en la parte media es donde realmente se tiene complicaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo es, don Macario? ¿Qué ha pasado? El marido ayer se estaba quejando, ¿no? Desde el año pasado estos porteros no hacen nada. Sí, pues es así, está abierto en clase en este curso, así que no es solamente septiembre, octubre, creo que desde que inició el semestre 2023 estaba ese banco así. Sí, nunca nadie ha movido, por eso don Marito ya estaba renegando. Bien, no es recomendable el puesto de trabajo de la estructura jerárquica más alta, si debe aplicar este método, que es una desventaja significativa, y ya para los puestos que requieren algo de criterio, se necesita combinar este método con otros, ¿sí? Pero en los más de abajo funciona a la perfección. El segundo método es el cuestionario. Para realizar el análisis de descripción de puestos de trabajo, se solicita al personal que ejecute o que elabore o que responda un cuestionario y registre todas las indicaciones posibles acerca del puesto de trabajo, su contenido y sus características. El cuestionario debe elaborarse de manera que permita obtener respuestas correctas e información. Antes de aplicarlo, el cuestionario, estos deben ser conocidos por el ocupante del puesto de trabajo o su superior o ambos a la vez.
para establecer la pertinencia y la adecuación de las preguntas y eliminar detalles innecesarios, las distorsiones, la falta de relación o las posibles ambigüedades en las. Sí, el cuestionario también es otro método de recolección de información mucho más sólido en estos puestos de trabajo donde particularmente ya se requiere algún grado de decisión, ¿no es cierto? Básico todavía, ¿no? Básico, no de alto nivel. Si ustedes me preguntan, yo aplicaría el cuestionario a la estructura jerárquica media de la organización, ¿sí? Donde se tengan algunos puestos que requieran algo de criterio. No puedes darle un cuestionario a alguien que no pueda entender las preguntas o no sepa expresarse en sus respuestas, ¿sí? Mínimamente tienes que dar un cuestionario a alguien que sea capaz de interpretar o responder lo que tú quieres. Entonces, este método es un método también válido, muy usado, insisto, en esta es la estructura media de la organización, pero requiere para su elaboración mucho más capacidad por parte del experto. El experto, insisto, debe conocer todos los puestos de trabajo y decir, voy a elaborar el cuestionario para esta secretaria, entonces estas son las preguntas que voy a hacer. No le elabora realmente cualquiera, es un trabajo complejo, pues, difícil de realizar. ¿Qué le voy a preguntar? Pues no ve, ponte a pensar eso. Debes conocer todos y cada uno de los puestos de trabajo. Entonces, al igual que el anterior método, existen características, ventajas, desventajas. La recolección de datos sobre un puesto de trabajo se efectúa mediante un cuestionario que llena el ocupante o el supervisor. Dependiendo de la situación, pueden ser ambos, indistintamente, separados, uno y después el otro, etc. La participación del analista del puesto de trabajo en la recolección de información es pasiva y el trabajador o la ocupante del puesto de trabajo es activa. ¿Por qué? Porque es muy bien. Ventajas: los ocupantes del puesto de trabajo y los jefes directos pueden llenar el cuestionario conjunta secuencialmente para tener una visión más amplia del contenido y de las características del puesto de trabajo. Aquí ya nos dice qué es lo que tenemos que ir a cuestionar: el contenido y las características del puesto de trabajo. Subrayen eso, ¿no? Es importante subrayar aquello. Este método es el más económico para la identificación del puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a abarcar, dice, a un mayor número de puestos de trabajo. ¿Sí? Si me preguntan aquí, ¿puedo elaborar un cuestionario único para todos los puestos de trabajo que me interese evaluar? No. De hecho, puedo separar este cuestionario por secciones, por áreas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, si bien cubre a más personas a la vez, todavía tiene complicaciones a la hora de elaborar el cuestionario como tal. Si este es devuelto con relativa rapidez, tan pronto como hayan llenado el cuestionario. Es el método ideal para analizar puestos de trabajo de alto nivel sin afectar el tiempo ni las actividades de los escogidos. De la estructura media para arriba. Desventajas: no se recomienda, están mal escritas, no se recomienda su aplicación en puestos de trabajo de bajo nivel, en los cuales el ocupante del puesto de trabajo tiene dificultad para interpretar y responder por escrito lo que se le pregunta. Exige que se planifique y se elabore con mucho cuidado este cuestionario, ¿no? Y tiende a ser superficial o distorsionado en lo que se refiere a la calidad de las respuestas en algunos casos. Cuando nos intentamos acercar hacia la estructura más baja, ahí tenemos dificultad, ¿no? Porque realmente, si vamos a buscar respuestas con mucho criterio, las personas de la estructura más baja tienen siempre dificultad. Por último, el método de la entrevista. Este método
habla de un enfoque más flexible y productivo, ¿no? Un análisis de descripción de puesto de trabajo. Esta entrevista que el analista, que es experto, hace al ocupante del puesto de trabajo. Si está bien estructurada una entrevista, se puede obtener información importante acerca de los puestos de trabajo, la naturaleza, y aquí está la diferencia, la naturaleza del puesto, la secuencia de las diversas tareas. ¿Por qué es y cuándo? Que realmente esto ya es criterio, ¿no ve? O sea, ¿por qué usted toma la decisión de cambiar el trabajo de esto a esto? Del jefe, ¿no ve? El jefe. ¿Y por qué cambian? Les ha instruido, se les ha exigido hacer determinada labor, y ahora ¿por qué usted decide repentinamente cambiar esa tarea, esa labor a esta otra? ¿Eso le puedes preguntar a un jefe? Sí. Entonces este método me permite hacer eso. La diferencia está en por qué asume esto. Entonces, la diferencia complementa, si ustedes se dan cuenta, el cuestionario, si bien tiene su aporte, este es más contundente porque aquí puedes establecer cuestionantes que solo en su cabeza de quien toma decisiones está. Puede hacerse con relación a las habilidades requeridas para ocupar el puesto de trabajo, permite intercambiar información obtenida de los ocupantes de otros puestos de trabajo semejantes, verificar las incoherencias en los informes y, si es necesario, consultar al supervisor inmediato para asegurar que los detalles pedidos son válidos. Entonces, realmente complementamos la información. Este método es, yo diría, uno de los más sólidos cuando se trata de establecer justamente aquellas preguntas referidas a la toma de decisiones, y eso es hablar de habilidad, ¿no? Habilidad para salir de un problema, ¿no? Entonces no existe otro método que no sea este de la entrevista. Pero insisto, no estoy haciendo una entrevista para saber por qué quieres ocupar el puesto de trabajo, sino estoy haciendo una entrevista al ocupante del puesto de trabajo, a alguien que está ocupando ese puesto de trabajo, con la finalidad de saber por qué toma este tipo de decisiones, por qué cambia los tipos de trabajo, cuáles son los motivos que lo originan a hacer aquello. Es más, alguien diría acá que podría un poco analizar el tema de la personalidad de la persona analizada, del trabajador analizado. Sí, aquí es donde, pues. Entonces, que no se confunda que esta entrevista es una entrevista laboral, una entrevista de trabajo. No. Todo este trabajo que hemos hecho de análisis de descripción de puesto de trabajo nos sirve únicamente para recolectar información. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando esté vacante ese puesto de trabajo, yo tenga información suficiente para poder comparar a los postulantes y pueda seleccionar al más adecuado. No voy a decir al mejor, al más adecuado, al que más se acomode a lo que yo quiero como ocupante del puesto de trabajo. Dice que este método garantiza una interacción face to face, como diría, entre el analista y el empleado, el cual permite la eliminación de dudas, desconfianzas, principalmente frente a empleados obstructores y obstinados, ¿no? Hay gente que cuando le pregunta algo, le responde no sé qué cosa, ¿no? Particularmente las personas más mayorcitas, ¿no? En la actualidad se prefiere este método basado en el contacto directo,
y en los mecanismos de colaboración y participación que pueda ofrecer el ocupante del puesto de trabajo. El método de la entrevista directa consiste en recolectar elementos relacionados al puesto de trabajo y que se pretende analizar mediante un acercamiento directo, verbal, con el ocupante, con su jefe, o puede realizarse con ambos a la vez o uno después del otro, etc. Características: la recolección de datos se lleva a cabo mediante una entrevista del analista con el ocupante del puesto de trabajo, en la que se hacen preguntas y se dan respuestas verbales. La participación del analista es activa y del ocupante del puesto de trabajo también es activa en relación al formulario de colección de información. Ventajas: los datos relativos a un puesto de trabajo se obtienen realmente de quien mejor conoce el puesto de trabajo. Hay posibilidad de analizar y aclarar dudas. No entiendo por qué. Y ahí intentará el ocupante del puesto de trabajo explicar por qué. Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera de los datos. No tiene contraindicaciones, puede aplicarse, dice, en cualquier. Alguna vez he preguntado cuál es la diferencia sustancial, ¿no? Entre utilizar observación, cuestionario, entrevista. Decía ahí, ¿qué es lo que sustancialmente difiere el uso de los formularios de recolección de información? Sobre todo, cuál me permite abarcar a toda la estructura organizacional. Entonces aquí la respuesta es obvia, ¿no? Si hemos entendido la última parte, las observaciones directas, trabajos simples repetitivos, los cuestionarios a la estructura media, alta, y las entrevistas a toda la organización. ¿Sí? Pero en términos de rapidez, por ejemplo, de obtención de información, me convendría utilizar observación directa o entrevista. Desventajas: la persona que lleve a la entrevista, que lleve a cabo la entrevista, tiene que ser: oye, pero esto está en el módulo. ¿Están en el módulo o no? ¿O quiénes son ustedes? ¿Qué? Pero ya he dado 2 tareas en el módulo. Todo esto está colgado en el módulo. Se van a tirar. 2 tareas menos. ¿Qué estaba haciendo? Sí, quien vaya a entrevistar en realidad tiene que ser una persona que realmente conoce el puesto de trabajo. Yo voy a ir a preguntar, o sea, un entrevistador no puede ir a aprender lo que se hace en el puesto de trabajo. El entrevistador tiene que conocer técnicas, inclusive, o herramientas para el manejo de determinado puesto de trabajo, ¿no? Entonces, no podría ir de ignorante el analista a saber o averiguar qué es lo que hace, ¿no? Tiene que tener propiedad cuando vaya a hacer la entrevista, tiene que tener propiedad para hacer las preguntas, ¿no? Puede generar confusión entre opiniones y hechos, sí, porque en el caso de algunos empleados hemos tenido experiencias donde realmente la gente se cierra y no nos permite, ¿no?, obtener información real. Entonces, lo que tú dices es una cosa y allá lo que sucede es otra cosa. A ver, yo siempre doy buen trato a las personas. Y es al revés, ¿no? Es al revés. Se pierde demasiado tiempo si analiza el puesto de trabajo, no se prepara tiempo.
entrevista, ¿vale? Tiene que estar muy bien preparado y el costo operativo es elevado, exige a los analistas expertos y dejar en pausa, dice, el trabajo que está realizando en cuanto al puesto de trabajo. Particularmente para gerencias, ¿no? Para gerencias, imagínense, el gerente tiene que dejar de hacer esto para... ¿Y vale la pena hacer un trabajo de este tipo? Sí. Sí, otra vez, es la base, es el punto de partida para una organización exitosa. Por último, se habla de los llamados métodos mixtos, dice acá, ¿no? Que son combinaciones eclécticas, ¿no? Se hacen combinaciones eclécticas para contrarrestar las desventajas y obtener mayor provecho de las ventajas de los otros métodos. Por lo tanto, se recomienda utilizar métodos mixtos, es decir, utilizar una combinación de dos o más métodos, ¿no? Por ejemplo, cuestionario y entrevista. Después, ¿qué otra combinación sería? Observación directa, cuestionario. Observación directa, entrevista. ¿Ve? Son combinaciones. Esto es resolver una matriz de 2 elevado a la 3. ¿Sí es? Bueno, ya se me olvidó de eso. ¿Qué? Perdón. ¿A nosotros? No, si yo soy el profesor, yo tendría que hacer. No. ¿Se debería hacer? Claro, obviamente, ¿no? O sea, tú quieres alcanzar el éxito organizacional, te estoy enseñando cómo. Ahora, la teoría es esta, y la práctica diferente, ¿no? Es como te dicen, así vas a soldar y le metes una, te han traído un tubín de 0,9, ¿no? De espesor, y le metes vos arco, le metes 105 de amperios y es listo. Ay, miércoles, ¿no? Así hemos matado, ¿no? Aprendiendo. Entonces, sí, sabes que yo alguna vez he planteado, solamente que no, imagínense aquí, cuánta mano de obra barata, fácil. Aquí está, ustedes. No me costaría nada, no se puede en un curso extraordinario, ¿no? Es mentira, estos cursos son una mentira. ¿Qué hora es, por favor? Otra vez creo que no tenemos el Ya no aprendió. No aprendió de verdad. ¿Qué quería decir? En estos cursos cortos no vale la pena, no, imagínense, de ayer para hoy día no han metido a su cabeza, pues, entonces estoy preguntando y no se acuerda, ¿no? Peor no le da una repasada y con eso más ya sabemos cómo está. Estoy observando nomás algunas personitas que por ahí intentan participar en su boca, por eso es que Messi y los otros así hablan, ¿no? Es hijo de su madre, o sea, ¿no ve? Para que no veas. Hoy día se pueden leer los labios, dicen, ¿no? Bueno, entonces se puede hacer ese trabajo. Otra cosa es voluntad política para hacer ese trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo a ver haciendo esta academia no podríamos, digamos, tener las cosas en orden? Ayer yo mencionaba un hecho, y voy a hacer un paréntesis aquí, y pregunto, ¿quién debería hacerse cargo en una mediana empresa del área de recursos humanos? El cargo. Ahí estamos mal. Un jefe. Un profesional Un jefe. especializado. Esa es la respuesta. ¿Y quién debería hacerse cargo del área de recursos humanos en una empresa grande? El cargo. Un director.
Revisen sus diapositivas. Sí, en medianas empresas, jefe. Un auxiliar responsable de las relaciones. En una gran empresa, un director, subdirector. ¿No ves? ¿A qué va este comentario? Nosotros el alma mater de la academia, ¿no ves? Porque no se hace otra cosa aquí en la universidad que eso, academia. Nosotros intentamos aportar desde donde nos toca y sabemos que otros profesores hacen lo que hacen con otras finalidades, ¿no ves? Ingeniero, ya se acabó el video, ingeniero, ¿no ves? Durmiendo el ingeniero. Y yo pongo en contexto una situación real. Ustedes saben que la Universidad Mayor de San Simón es una empresa grande, ¿no? 1.800 docentes, cerca de 2.000 docentes, cerca de 1.000 administrativos. Eso significa aproximadamente 1 punto tantos administrativos por cada docente, ¿sí? O al revés, por un administrativo 1 punto algo docente. Dos docentes, para dos docentes un administrativo. ¿Dónde está? No los he visto. ¿Me entienden, no? Y dentro de este esquema, ¿saben cómo se maneja el personal en la Universidad de San Simón? Personal administrativo, personal docente. Los administrativos son más caros, ¿no? Me ha mirado mal el ingeniero, me siento humillada, afectada. 24 horas y no se retracta. Y aquí han habido paros. Me ha agredido ese ingeniero. ¿No ves? Y entonces aquí nosotros enseñamos academia, recursos humanos, director, no sé qué cosa, y aquí una isla por un lado, otra. ¿Cuál es la relación entre ambos? O sea, somos dos empresas diferentes que cada uno se maneja su libre albedrío, no. Aquí alguien tendría que poner las cosas y claro, venga a ver cuál es el problema, venga representante del gremio docente, gremio administrativo, y a ver cuáles son los problemas y solucionamos de esta forma y punto. ¿No ve? Pero no, ¿qué pasa aquí? Esperamos que unos nos demanden a otros y en la taxito, cuando hay clases normales, todo el mundo baja a piquear para las 8, ¿no? Unos entran 8, 8 y cuarto, 8 y algo, y los docentes también tienen que entrar a marcar, dejan su auto en la calle y ahí se están agarrando a trompadas. Textual se están agarrando trompadas. Porque me has cerrado, ¿qué te crees? Bueno, la calle es la calle, no pasa nada, ¿no? Pero entonces este tipo de situaciones no podemos pasarlas por alto, porque ayer os decía, el manejo del área de recursos humanos es altamente sensible en las organizaciones. Y fíjense, haciendo academia nosotros aquí, no tenemos siquiera nuestra situación, como dice la teoría, claramente establecida. Cuando hemos querido hacer trabajos en el área de recursos humanos, porque me acuerdo de un porterito que tenía, tanto le pagan, me decía. Líquido estaré cobrando yo unos 19.000. ¿Te has escuchado? ¿No ves? ¿Y por qué tanto, no ves? No, yo debería ganar más. Sí, claro, debería ganar más. ¿Qué estoy formando? Albañiles. Estoy formando el futuro del país. Estos profesores de escuela, de colegio, nos forman, ¿no ve? Esos también tienen su aporte en nosotros. Y de lo que salga de aquí adelante es también nuestra responsabilidad. Lo que yo ponga como grano en ustedes
es mi aporte, pues. Y si eso sirve o no sirve, es otro tema, ¿no ve? Yo me acuerdo y le preguntaba cuando llegué a hacer cuando llegué a estudiar en otro país, le preguntaba a mi profesor, ya cuando había algo de confianza, ¿y cuánto le pagan, no ve? Quiero saber cuánto le pagan. Y de él por dar dos materias en la universidad, recibía alrededor de 7.500 euros al mes, solo por esas dos materias. ¿No ves? Y como era profesor en universidades europeas, tenía que viajar en primera clase para ir a dar sus clases en la de Frankfurt, en la de no sé dónde, en la ciudad. Y ahí no les cuento cuánto más ganaba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ahora, de que no entiendas que tienes que hacer una labor, no todos están convencidos de la labor que hacen, otros vienen a hacer negocio nomás por aquí, ¿no? Ya saben que no son. Y entonces, pues bueno, la cosa se desvirtúa, ¿no? Cuando ellos querían hacer este tipo de trabajo, no, ¿para qué? Entonces no me digas que ganas mucho. La discusión estos días fue ¿por qué les vamos a pagar a ustedes este mes si no van a trabajar? Y no es que yo esté dando primera vez curso de verano, siempre he dado, ¿no? Siempre he dado verano, invierno, desde que he tomado esta asignatura. Y la gente ahora saque vacación o tome cursos obligado, si no, no le vamos a pagar. ¿No? Así está la cosa. Entonces, muy compleja la realidad que vivimos. Evidentemente, uno se pone a pensar esta relación que les he mencionado. Por cada administrativo, 1 algo docentes. O sea, la mitad de los administrativos, si tú vas a ver, la mitad, 400 deben ser, o de repente un poquito más menos, los que efectivamente trabajan. Sabe Dios el resto, dónde están. Alguna vez que me ha tocado trabajar aquí en la universidad, he encontrado ítems fantasma. Había un tipo, sin levantar manos, a ver, que trabajaba, era el brazo derecho del capitán Manuel de Villa, que trabajaba y tenía ítem aquí en la universidad. Y cuando vinieron a revisar activos, ahí me he dado cuenta, ¿dónde está tal persona? Que tal persona no hay ninguna persona que se manda acá. Tiene 4 impresoras y hasta ahora no ha repuesto. Y eran impresoras de alta gama. Entonces hago las averiguaciones, voy a personal y efectivamente había una persona con ese nombre que trabajaba en mi unidad. Y entonces armó la grande, ¿no? Y bueno, al final te conviertes en enemigo de algunas personas porque no puedes si eres administrador, no puedes permitir aquello, ¿no? La responsabilidad después, si no denuncias, estamos bajo la ley SAP, ¿no? Es que algún día van a trabajar con instituciones públicas, por favor lean la ley SAP, ¿sí? Y ahí van a entender la responsabilidad. Por lo tanto, cuanto más rápido comprendas y denuncies hechos de corrupción, vas a estar más protegido. Entonces deberíamos hacer ese trabajo, pues, pero no hay cabida. No hay cabida, definitivamente no hay. Bien.